acomoden. ¿Me permites? Queríamos, en primer lugar, además de darle la bienvenida, explicar brevemente el marco en el cual queremos desarrollar este conversatorio. Como ustedes saben, están como de moda los conversatorios. En los 80 eran los paneles, los foros, pero hoy en día, con el concepto de la participación, estamos incorporando lo que son los conversatorios. Y este conversatorio lo estamos organizando como la red de C por AC. Al interior de la democracia cristiana, un grupo de camaradas de distintos sectores, de distintos territorios, de distintas edades, hemos hecho un proceso de formar una red para precisamente ir tocando lo que es el gran tema de la nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente. Ese es nuestro objetivo y así lo planteamos y así le hemos entregado a usted ahora un boletín en el cual nos presentamos y en el cual queremos iniciar un proceso, un trabajo que va en paralelo con este proceso constituyente que se instala en el país, al interior de la democracia cristiana, dar nuevos cauces precisamente a este debate desde esta red. Y en ese sentido hemos querido retomar el trabajo de esta red a partir de un conversatorio que nos permita precisamente ir discutiendo, analizando, conversando en conjunto lo que son las distintas propuestas en razón de los mecanismos del proceso constituyente. Y ese es el objetivo que tiene este conversatorio en particular. ¿Ya? Queremos hacer un debate, un debate abierto, participativo, en el cual nosotros podamos precisamente ir recogiendo lo que es este debate. Y esto está enmarcado en los anuncios que nos hicieron hace un par de días atrás la máxima autoridad del país, la presidenta, justo un par de horas antes del triunfo de Chile, nos convoca y nos llama precisamente a la construcción de una nueva constitución. Y como todos ustedes saben, ahí se marcan algunas líneas de trabajo y algunas propuestas que van a quedar abiertas. Es decir, lo que tenemos ahora nosotros como democracia cristiana y el país en su conjunto es precisamente un debate a partir de una propuesta de la Presidenta de la República que implica precisamente definir algunos tópicos de contenido de lo que es una nueva constitución y definir algunos tópicos que implique cuál es el mecanismo. La propuesta de la Presidenta, bueno, todos los presentes supongo que la conocemos, en todo caso está en las redes circulando profusamente y enmarca un poco el debate precisamente que vamos a tener acá. Antes de iniciar este conversatorio, queremos hacerlo a partir de dos exposiciones y que después podamos conversar y dialogar entre nosotros. Queríamos presentar un pequeño video de no más de 3 minutos, que es un video que un poco nos motiva en el marco de lo que es este conversatorio y nos entronca con lo que es el trabajo de la democracia cristiana. Este no es un tema nuevo para la democracia cristiana, no es un tema que estamos discutiendo ahora a partir precisamente del llamado de la Presidenta, ni es un tema que recién implantamos como debate a partir del programa de gobierno, sino dice relación con precisamente un trabajo de varias décadas en la cual la democracia cristiana estaba inserta. Y en ese sentido queremos presentar este breve video para después partir con las exposiciones. Podemos afirmar en la forma más categórica aquí ante el país que la democracia
país otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como sucedió en 1925, que tendría a su cargo la elaboración de un proyecto de constitución. Este proyecto se sometería a plebiscito bajo un sistema que dé absolutas garantías y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión. Bueno, después de este video, la idea es precisamente partir con estas exposiciones. Yo quiero presentar a las personas que nos están acompañando acá, que gentilmente han aceptado la invitación de la red de C por AC para precisamente plantear este debate y a partir de las propuestas que ellos tienen y que han desarrollado, poder servir como insumo para este conversatorio. A mi derecha, por casualidad... Exactamente, todo depende del punto de vista en que se mire. Ignacio Walker, senador, quien además tiene una propuesta precisamente de convención constituyente y quien gentilmente ha querido compartir ahora con nosotros este conversatorio. Bienvenido, Ignacio. Y también a mi izquierda o a la derecha de ustedes, dependiendo cómo se mire, está José Bussmeister. ¿Lo pronuncié bien? Yo creo que te lo han pronunciado de muchas veces, de muchas formas. Y quien también es parte de este debate al interior de la democracia cristiana, vinculado al mundo académico y al mundo de trabajo de base, recién electo presidente comunal de Renca, tengo entendido, Pepe. Así que también para que sea parte de esta exposición, de este conversatorio. Bienvenido, Pepe. En forma democráticamente arbitraria definimos acá iniciar este panel con José Bussmeister, quien la idea es que tenga una exposición de unos 12, 15 minutos para que después tenga la palabra Ignacio y lo importante, abrir el debate con todas ustedes y ustedes. Pepe. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un honor estar acá. Es importante aclarar, eso sí, que yo le decía a Leonel, mira, yo con suerte soy abogado de la Universidad de Chile, eso sí, pero no soy constitucionalista y tampoco, naturalmente, he participado de los grupos de constitucionalistas dentro del partido que ha elaborado esto. Tampoco trabajo en el gobierno, trabajo en la Universidad Alberto Hurtado. No, eso era por mí. Entonces, desde ahí me aproximo a este tema. Yo me aproximo más bien como una persona que cuando yo fui candidato a diputado, se me acercó la gente de la campaña Marca tu Voto y proponiéndome trabajar juntos y yo gustoso accedí a ello y desde ese entonces hemos venido trabajando juntos, colaborando con ideas y desde ahí participo y creo que desde ahí puedo opinar. Entonces discúlpenme si carezco de mayor profundidad o rigor técnico en lo que pueda decir. Quisiera partir haciendo un pequeño ejercicio. ¿Quién de ustedes tiene en sus casas un texto de la Constitución? Que levante la mano. Pero mucho más de lo que yo esperaba. Bueno. ¿Cuántos de ustedes son abogados? Pero notable, porque hay un abogado y casi todos tienen un texto de la Constitución. Y asumo que ¿cuántos de ustedes conocen o podrían citar alguna parte de la Constitución? ¿Solo uno? Y la última pregunta, y con esto cierro el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes, asumo que quieren cambiar la Constitución, todos los que estamos acá, pero cuántos de ustedes conocen un texto preciso o una parte precisa de la Constitución que les gustaría cambiar? ¿O tienen una idea más bien general de lo que...? ¿Sí? Poco. Lo que quiero graficar con esto, este pequeño ejercicio, la idea es que, de graficarlo, es que yo creo en Chile generalmente tenemos una relación con nuestra Constitución muy lejana. Yo no sé cómo habrá sido previo a la del 80, en democracia no sé cómo era, pero sí sé que hoy día tenemos una relación muy lejana de mucha ajenidad con la Constitución.
Primero porque desconfiamos, una gran mayoría de los chilenos desconfiamos, más allá si la valoramos si creemos que es un tema importante o no, pero la realidad es que yo creo que una gran mayoría de los chilenos desconfía de la Constitución, cree que tiene un origen no legítimo. Y muchos de los chilenos yo creo que no conocen la Constitución y no entienden o no traducen la Constitución en sus vidas cotidianas. Entonces, eso, sumado a un discurso que durante muchos años la clase política en general, de izquierda y derecha, ha sostenido, sobre todo desde el tiempo de la dictadura, de erosionar la noción de la política, se ha traducido en que la Constitución es algo más bien, creo yo, ajeno. Alguien decía la otra vez en la radio que en otros países de Estados Unidos la gente ha ido a la guerra civil, o sea, ha estado dispuesto a morir por su Constitución. Ojalá, y sabes porque soy abogado, pero ojalá eso nos pasara que en Chile la Constitución nos reflejara de tal manera nuestros valores compartidos, que realmente estuviéramos dispuestos a ir a una guerra, no por un pedazo de territorio, no por ambiciones más mezquinas, sino por la defensa y la promoción de los valores que realmente creemos que nos constituyen como país. Pero creo que eso es una tarea y un desafío pendiente. Entonces, en ese contexto es muy difícil insertarse en el desafío de cambiar la Constitución, cualquiera sea la vía para hacerlo, porque primero hay que validar que la Constitución es algo importante y necesario y pertinente en nuestras vidas concretas. Entonces, yo creo que ahí nos enfrentamos a una primera limitación. Y ahí la presidenta, su discurso, que es muy bonito, un discurso breve y bonito, para quienes no lo escucharon o no lo leyeron, recomiendo que lo hagan. El texto dice que la Constitución es importante porque consagra nuestros valores compartidos, lo que nos une como nación, las reglas básicas de nuestra convivencia y las bases para el progreso. Entonces habla en definitiva de que la Constitución es algo fundamental. Y en concreto uno puede decir, pero ¿por qué en concreto? Y perdón que los latee, pero creo que no está de más decir que de la Constitución al final se desprenden cuáles son las garantías fundamentales que rigen nuestra vida. Los derechos civiles y políticos, por de pronto, los derechos económicos, sociales y culturales y otros derechos de tercera generación. También se desprende, por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se desprende que somos un país más centralista o menos centralista. Si somos una democracia o no, si somos una república, de qué tipo, si tenemos una democracia más o menos profunda. Entonces, ahora, todo el debate que hay en los últimos años acerca de la diversidad sexual, por ejemplo. Bueno, ¿qué tipo son reconocidas o no? ¿Qué tipo de familia es reconocida? ¿Los pueblos indígenas es reconocido? Entonces, en definitiva, yo creo que la Constitución es importante tomar conciencia que es un texto que se traduce en cosas muy concretas para nuestra vida. Y que ustedes, como sabrán, es un texto que obliga a nuestros jueces y a legisladores. Por lo tanto, no es solo una declaración de principios. Y aquí hay dos opciones. Hay una opción de tener constituciones mínimas, que establezcan los valores realmente fundamentales, el caso de Estados Unidos, y otras constituciones que realmente creo yo que son demasiado expansivas, como el caso de la Constitución chilena, que aun cuando a uno le guste o no el contenido, o más allá de su origen, es una constitución que realmente regula todo lo que a uno se le puede llegar a ocurrir. Entonces, protege, entre comillas, con altísimos quórum, temas que de verdad uno dejaría más bien o a la interpretación de tribunales superiores o a leyes, pero es otro modelo, digamos. Entonces ahí también hay que plantearse, como ciudadanos, no como abogados, qué tipo de constitución aspiramos a tener. Pero también es importante clarificar ciertas cosas para las expectativas que se van a generar. Yo creo que entre quienes creemos que debe haber un cambio constitucional, hay muchos, y trato de no estar yo entre ellos, que creen que la Constitución es algo así como un programa de gobierno. Y hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. De que la Constitución va a recoger todo lo que a nosotros nos gustaría que recogiera. Y vamos a quejarnos si esa Constitución deja afuera ciertas cosas que son fundamentales para mí, como ciudadano de este país. Y vamos a quejarnos también, no digo yo, pero algunos se van a quejar porque recoge temas que para otros podrán ser importantes. Entonces ahí se va a generar una tensión, porque en definitiva no es un programa de gobierno y eso es importante tenerlo claro. Pero también es importante tener claro, creo yo, que la Constitución, si bien no puede ser tan omnicomprensiva, pero no puede dejar contentos a todos. Si es una Constitución que nos deja contentos a todos, es una Constitución que no tiene sentido, que es una Constitución deslavada, que, claro, por representativa termina siendo no representativa. Entonces tiene que ser capaz, creo yo, de reconocer que todos, de alguna manera, en mayor o menor medida, nos sentamos representados en esa Constitución y en ese sentido no va a dejarnos contentos a todos, porque resulta que habrán personas, por ejemplo, de algún pueblo indígena, que querrán tener un reconocimiento político de la Constitución y otros que dirán, a mí no me gusta. Entonces, pero sin perjuicio de eso, debe estar reconocido. Entonces, la Constitución perfecta para mi gusto no existe, y si existiera, créanme que sería una muy mala Constitución, porque van a haber muchos que van a haber quedado excluidos de esa Constitución.
Ya lo decía el presidente Frei Montalva, lo decía la presidenta Bachelet en su discurso hace un par de días. Y eso es muy importante, que recozca la Constitución adecuadamente nuestra diversidad identitaria. Y eso es importante también en el proceso, ya lo veremos en el proceso, cómo es importante recoger y respetar y valorar esa diversidad. Otro elemento que quiero tocar es que yo creo que estamos hoy día en un momento histórico. El anuncio de la presidenta Bachelet, entre otras cosas, es fundamental y histórico porque consagra la noción de que la Constitución política de la República de Chile debe cambiar. Y eso no es menor, no es menor. En amplios sectores de la derecha por muchos años se negaba eso, se señalaba que era un problema que no le interesaba a la gente, era un problema a los políticos, hay tantos otros temas más urgentes. Y en nuestras mismas filas quisimos postergarlo porque hay otros temas más urgentes y siempre lo urgente va postergando lo importante. Entonces, seamos claros, la señal que da la presidenta de la República el día martes, es primero, creo yo, fundamental porque establece una señal de que acá la Constitución debe cambiar. Eso no es menor, queridos camaradas. Y con esto se despeja o de alguna manera se silencian o se disminuye el volumen de aquellas voces que señalaban que cambiar la Constitución era algo catastrófico, que era un tema, como yo decía, que no le interesaba a la gente, y se tendía a naturalizar su contenido, como que bueno, si ya llevamos tanto tiempo en esto, ¿por qué cambiarlo? Me recordó a mí este proceso, lo que yo era chico, tenía 11 años para el sí y el no, pero lo que uno veía en la película del sí y el no, y lo que uno le cuenta a la gente que lo vivió más adulta, que lo que le costó mucho a ustedes probablemente que pelearon por esa gesta histórica, era convencer a las personas de la importancia de decir, oye, vale la pena jugársela por esto, ante el escepticismo de que la dictadura no va a reconocer, ¿para qué? Si no sirve. Valía la pena jugársela, y lo segundo, valía la pena jugársela por combatir la inmovilidad. La gente que decía, pero ¿para qué vamos a preocuparnos de esto si estamos bien? Yo creo que nos pasa también lo mismo, más allá de que el bajo crecimiento y todos los problemas económicos que podemos estar teniendo hoy día y otros problemas más contingentes de tensión política, yo creo que quienes estamos por el cambio de la Constitución estamos luchando, y eso es lo que la presidenta logró, luchando contra la noción de que ¿para qué nos vamos a meter más problemas en un tema, una discusión profunda, cuando está todo bien y cuando será realmente pertinente, será realmente necesario? Se calificó, ustedes recordaron, un querido camarada, yo de verdad Camilo Escalón lo respeto muchísimo y creo que tiene valores fundamentales para la política, pero él, yo creo, y después reconoció un poco, lo comparó esto, él comparó la Asamblea Constituyente, hay que decirlo en realidad, no el cambio de Constitución, con fumar opio, decía. Y después es importante también el anuncio del presidente, creo yo, histórico, porque consagra la Asamblea Constituyente, y aquí hablo ya desde mis preferencias, porque consagra la Asamblea Constituyente como un mecanismo reconocido, como un mecanismo institucional para elaborar la nueva Constitución. No dice que es el único, porque además sería absurdo. Hay otras personas que creen legítimamente que hay otros mecanismos, pero lo naturaliza, lo legitima y lo valida como un mecanismo institucional. Y esto, yo creo que esto es un hito importante, que la verdad es que hay que ser honesto y hay que agradecerlo. Yo creo, más que a nosotros los partidos políticos, sin perjuicio del esfuerzo que ustedes, los que están acá del movimiento de C por AC, que entre paréntesis es un gran nombre, el esfuerzo que han venido desplegando, yo creo que aquí también ha habido una presión muy importante desde lo que se llama hoy día los movimientos sociales, ¿no es cierto? Y eso yo creo que hay que reconocerlo y agradecerlo, no con temor, sino que más bien como valorarlo, y ojalá nosotros como partido político seamos capaces de integrar eso. Yo creo que ahí yo valoro a la gente de esos movimientos sociales porque tuvo la perseverancia. Realmente la perseverancia de este tema yo creo que es un tremendo atributo, es un valor muy importante y ustedes y yo que hemos visto a la gente que ha estado detrás de la Asamblea Constituyente, es notable eso. Y han tenido también, algo que yo les valoro mucho, es la apertura mental, la apertura de verdad para decir, esto es tanto lo que queremos lograrlo y que tiene que ser una causa nacional y una causa institucional, que han sido capaces de ser abiertos para incorporar y ser capaces de encontrarse, dialogar y encontrarse con gente de distintos enfoques doctrinarios. Y así hoy día el movimiento Marca tu Voto tiene gente, la democracia cristiana sin duda, pero tiene gente de más amplio rango político. Entiendo que hasta gente del movimiento Amplitud, hay gente de distintos lugares que de todas maneras quiere cambiar la Constitución, es partidario hoy día hacerlo a través de un referéndum, que esa sea la manera de decidir cuál es el mecanismo, y gente que apoya a la Asamblea Constituyente de un amplio rango de sectores políticos. Y eso yo creo que es producto de una perseverancia y una apertura importante. Y aquí, muy breve, es importante destacar por qué la Asamblea Constituyente, no me voy a ahondar, pero la Asamblea Constituyente yo la defiendo porque hoy día
todo el mundo lo dice, o mucha gente lo dice, el proceso es tan importante como el resultado. Es el proceso el que va a permitir legitimar el resultado y que va a permitir apropiarnos del resultado, y eso yo creo que es importante reconocerlo. No voy a detallar la propuesta del senador Walker, pero solo quiero decir que me parece un tremendo valor. Lo discutíamos con la gente de Marca Tu Voto y había bastante consenso, que de verdad fue bastante audaz. Primero porque te adelantaste, Ignacio, a la propuesta de la presidenta, en un tiempo que no es la misma, pero te adelantaste, la presidenta la incluye, y un tiempo además en que en el tiempo que le hiciste, gran mayoría de nuestros camaradas, compañeros y amigos estaban más bien por postergar esta discusión, por a veces razones muy atendibles, y creo que eso fue bastante valiente en ese sentido, y creo que es valioso. Segundo, creo que es valorable porque instalaste la necesidad de cambiar la Constitución, instalaste la necesidad de hacerlo no solo a través del Congreso y de incorporar a la ciudadanía. Y eso yo creo de verdad para los que estamos por la Asamblea Constituyente o hemos estado involucrados en este proceso de la vida más ciudadana, es un tremendo aporte realmente. Y ahí que tu liderazgo como expresidente del partido, como senador, yo creo que es importante y es un muy buen punto de partida. Yo preferiría ir mucho más allá, pero más allá desde los elementos que tú sentaste. Y creo que es un muy buen punto de partida, así que lo celebro, digamos. Y profundizaría más en los temas de participación. ¿Cuáles son, y con esto voy cerrando, cuáles son, creo yo, las virtudes, y después voy a cerrar con los aspectos que uno podría mejorar o de la propuesta del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Como decía, el tema de que se instala la necesidad de cambiar la Constitución, se reconoce como un mecanismo institucional a la Asamblea Constituyente, y sobre todo, y esto es lo que más me ha angustiado, una de las cosas que más me angustiaba a mí antes del anuncio, y sobre todo esta cosa que no se definía, que se postergaba y que otros querían postergarlo aún más, es el tema de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre de decir, mire, ¿sabe qué? O sea, amplios sectores del país, de todas las índoles, querían cambiar la Constitución. El gobierno se había comprometido a cambiar la Constitución, a iniciar un proceso, pero ese proceso no empezaba. Y se iba postergando, y hay gente que decía, posterguémoslo al próximo gobierno. En definitiva, es como la nada, digamos, porque uno no sabe si eso se va a concretar o no. Y esa postergación deja la incertidumbre sobre cuál es nuestro texto más importante de la República. Y esa incertidumbre, partamos, y hay que decirlo. O sea, si yo quiero invertir en un país como el nuestro, y hay que decirlo también, o sea, a mí me costaría invertir en un país que está diciendo que su Constitución, porque por mucho que se diga en el CEP, mira, no vamos a discutir el derecho europeo, sí vamos a discutir en alguna medida, no vamos a negar el derecho europeo, pero podemos discutir la característica y la función social del derecho europeo y otros aspectos. El derecho a amparo económico, el recurso de protección del derecho europeo. Entonces, mantener incertidumbre sobre eso nos hace un daño enorme como país en el aspecto de las inversiones, pero también, por supuesto, en todos los otros grupos que legítimamente aspiran a ser reconocidos en sus expectativas en la Constitución. Segundo, poner fechas, plazos, procedimientos, acota, limita cuáles son las alternativas posibles para hacer esta reforma. Y yo rescato, y la última virtud, pueden haber muchas más, digamos, con un tremendo paso también el tema de la educación cívica y los diálogos ciudadanos. Creo que es muy importante. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar, quisiera yo? A mí no me gusta mucho esto de que la presidenta no se haya, quizás no estamos de acuerdo, pero que no se haya matriculado con una alternativa. Yo creo que se puede terminar instalando en el breve plazo esta noción que ha habido en otros temas, en que el gobierno es poco respetuoso de la diversidad cuando manifiesta su posición. Y eso yo creo que no es correcto. Es legítimo que hayan distintas posiciones, las existen, es importante valorarlas y respetarlas, pero también es legítimo e importante que la presidenta de la República ejerza su liderazgo, y yo podría no estar de acuerdo con la alternativa que ella elija, no tengo problemas con eso. Pero que ella diga, bueno, esta es mi alternativa, esta es mi propuesta, y yo la defiendo, yo creo en esta por tales y tales razones. Yo creo que eso es importante. Todos creemos que la Asamblea Constituyente, o que hay un plebiscito, pero yo creo que es importante el valor que tiene eso. Y ya más interesadamente, desde la vida de la Asamblea Constituyente, me parece que es muy complejo, va a ser muy complejo, sobre todo los plazos breves de los cursos, las capacitaciones, el diálogo, va a ser muy complejo que una alternativa, cualquiera sea ella, la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente, el plebiscito o la Comisión Bicameral, o que sea, las distintas alternativas en juego, convencer de la ciudadanía de la importancia, del valor de esas respectivas alternativas, cualquiera sea ella, va a ser importante, va a ser muy difícil de lograrlo si no tenemos o sea, yo no sé cómo lo vamos a hacer en tan corto plazo si no tenemos a un ejecutivo que se la juega o a grupos políticos con poder mediático, político, social, que se la jueguen por una u otra una posibilidad. Y eso creo que va a ser complicado. Hay ciertos riesgos también que quisiera destacar, riesgo de bloqueos, efectivamente. Yo creo que obviamente
todo este cambio tiene que ser constitucional. Yo creo que la gente que está en la Asamblea Constituyente no quiere que esto sea hecho de manera ilegal, y reconociendo que los quórums que se establecen, pero hay un riesgo natural de que esto sea bloqueado en las dos etapas que va a tener de control por el Congreso. Hay un riesgo, creo yo, también de letra chica. Me preocupa, no digo mala fe, pero hay que tener mucho ojo al tema de la integración y el rol del Consejo de Observadores. Yo creo que a lo mejor la intención de la presidenta, pero hay que tener mucho ojo en la letra chica en